Imaginemos la escena. Estamos en Alemania a finales del siglo XIX. Y hay un hombre en la cima de su carrera, un jurista brillante, respetado, Daniel Paul Schreiber. Acaba de ser nombrado presidente de la Corte Superior de Apelaciones, o sea, el pináculo de su vida. Y justo en ese momento, una noche, tiene un sueño que lo sacude por completo. Un sueño que fue el inicio de todo. Exacto. La idea, y lo cito, de que sería hermosísimo ser una mujer sometida al acoplamiento. Ese sueño fue la primera grieta, el preludio de un colapso total que lo llevó a un delirio, pues poblado por Dios, por rayos divinos y una misión cósmica. Y lo más extraordinario es que Schreiber documentó todo. Escribió unas memorias desde el interior de su propia locura. Un libro que, bueno, se convirtió en uno de los casos más estudiados en la historia del psicoanálisis. Totalmente. Hoy, vamos a meternos de lleno en esas memorias y en cómo dos gigantes, Sigmund Freud y Jacques Lacan, usaron esta historia para intentar descifrar los misterios de la psicosis. La pregunta de fondo es, ¿de qué está hecha la realidad? ¿Y qué pasa cuando se desmorona? Para entender la magnitud de su caída, creo que primero hay que ver qué tan alto había llegado. Schreiber no era cualquiera. Para nada. Era un jurista de élite. Incluso fue candidato al Parlamento. Una fuente lo describe como alguien que estaba en la cresta de la ola. Una figura de autoridad, vamos. Y ese punto es crucial. La cronología es fascinante. Tuvo dos grandes crisis psicóticas y las dos coinciden, precisamente con momentos de ascenso. No es casualidad, claro. Cero casualidad. La primera, más leve, cuando se presentó como candidato. Y la segunda, la definitiva, con su nombramiento como presidente del tribunal. Desde el psicoanálisis, estos momentos lo convocaban a ocupar una posición paterna. A ser el garante de la ley. Exacto, a encarnar el saber, el poder. Y esa llamada, esa exigencia, fue el detonante. O sea, la sociedad le dice, usted ahora es la ley. Pero, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo es experimentar ese quiebre? Las fuentes hablan de un momento cero, de perplejidad. Sí, es un momento en que el mundo que hasta ayer era familiar, de repente se vuelve extraño, enigmático. Como si el software que usamos para interpretar la realidad, pues, dejara de funcionar. Las cosas pierden su significado. Totalmente. Y Schreiber lo describía de una forma muy física, muy corporal. Hablaba de que se le ablandaba el cerebro, o de que sus órganos internos eran destruidos y luego reconstruidos milagrosamente. ¡Qué visceral! No es una idea abstracta de me siento raro. Es una certeza física de que su cuerpo se desintegra. Ahí está la clave. No decía, siento como si mi cerebro se ablandara. Él afirmaba que se le estaba ablandando. Para él no era una metáfora, era un hecho. Ya veo. Esa es la esencia de la psicosis. El símbolo se vuelve real. Describe una ruptura de la unidad, como si su imagen corporal se hiciera pedazos. Hay un concepto, el estadio del espejo, que es cuando de niños nos reconocemos en un espejo y pensamos, ah, ese soy yo. La primera vez que nos vemos como un todo. Justo. Lo de Schreiber es como si ese espejo se rompiera en 1000 pedazos. Es lo que se llama un lenguaje de órganos. El cuerpo grita esa desintegración. Y en medio de ese caos absoluto, en lugar de quedarse en la nada, hace algo asombroso. Construye una nueva realidad. Un delirio, sí, pero con una lógica interna impecable. Totalmente. Un sistema completo. La idea central es que tiene una misión divina, redimir al mundo. Y para lograrlo debe ser transformado en mujer. La emasculación, como él la llamaba. Exacto. Era un mandato divino, su destino. Convertirse en la esposa de Dios para que, mediante una fecundación divina, pudiera crear una nueva estirpe de seres humanos. Casi una nueva teología. Y aquí es donde entra el primer gran detective de la mente, Sigmund Freud, que lee las memorias y dice, un momento, aquí hay algo más. ¿Qué es lo que ve Freud en todo esto? Freud ve un drama psicológico. Para él, todo este sistema delirante es, en el fondo, una defensa. Una construcción monumental para tapar algo mucho más simple y, para Schreiber, intolerable. ¿Y qué era eso? Un deseo homosexual reprimido, dirigido específicamente hacia su primer médico, el Dr. Flechsig. Un momento. A ver, ¿Freud de verdad traza una línea directa desde un supuesto deseo homosexual
hasta esta fantasía de ser la esposa de Dios, suena un salto lógico enorme. Bueno, él lo justifica con un análisis casi gramatical de la fantasía. Freud postula que la idea original, la reprimida, es una frase muy simple. Yo, un hombre, lo amo a él, un hombre. Yo amo a Flechsig. Eso es. Como esto era inaceptable para un hombre de su moralidad y su posición, su psiquis tiene que transformar esa frase. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se transforma esa frase? ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es lo que Freud llama formación reactiva. La frase se convierte en su contrario. Yo no lo amo, yo lo odio. Ok, entiendo, pero el odio también es un vínculo muy fuerte. Exacto. Sigue generando conflicto. Así que entra un segundo mecanismo, la proyección. Ese odio que siente por dentro lo proyecta hacia afuera. Y la frase se convierte en él me odia a mí. Ahí lo tienes. Flechsig me odia, me persigue. Y esto explica toda la parte paranoica del delirio. Él creía que su médico era un asesino de almas que lo atormentaba. Claro, el conflicto ya no es interno, es externo. Alguien me está atacando. Es mucho más manejable. Muchísimo más. El delirio para Freud no es la enfermedad en sí, es el intento de curación. Es la mente construyendo un escudo. Una automedicación increíblemente compleja. Esa es la formulación exacta. Y no es casual que Schreber, antes de enfermar, fuera un ateo convencido y muy puritano. Su delirio es una inversión perfecta de todo eso. Se convierte en el interlocutor directo de Dios. Y es invadido por una voluptuosidad constante, un goce femenino que debe ofrecer a los rayos divinos. Es una solución brillante, aunque catastrófica. Ok, la explicación de Freud es potente, tiene una lógica muy clara, pero décadas después, llega Jacques Lacan, retoma el caso y dice, Freud tenía razón en algo, pero se equivocó en lo fundamental. ¿Qué propone Lacan de diferente? Lacan está de acuerdo en que el delirio es un intento de restablecimiento, una solución, pero cambia el foco por completo. Ajá. Para Lacan el problema de Schreber no es el contenido del deseo. Si era homosexual o no, eso es secundario. El problema es una falla en la estructura simbólica del sujeto. Una falla en la arquitectura mental, decías antes. Exactamente. Y aquí es donde las cosas se ponen más complejas. Lacan introduce uno de sus conceptos más famosos, la forclusión del nombre del padre. Sí. Podemos intentar desempacar eso, porque suena muy abstracto. Claro. Y es crucial entender que cuando Lacan habla del nombre del padre, no se refiere al papá de carne y hueso. No al padre real. No. Es una función simbólica fundamental. Es el significante, la pieza clave que inscribe la ley, con mayúscula, en nuestra psiquis. A ver si entiendo. No es la ley del Código Penal, sino la ley simbólica que nos organiza, la que nos dice hay un límite, la que nos da un lugar en el mundo. Exactamente. Es el pilar que sostiene todo el edificio de nuestra realidad. Una de las fuentes usa una analogía fantástica. La psicosis es como una mesa de 3 patas. Ok. Puede parecer estable mucho tiempo. Funciona. Pero si justo te apoyas en el punto donde falta la 4ª pata, donde debería estar ese anclaje, todo se viene abajo. ¿Y para Lacan? A Schreber le faltaba esa inscripción. Nació con una mesa de 3 patas. Precisamente. Y el desencadenante, su nombramiento como presidente del tribunal, fue el momento en que la vida lo obligó a apoyarse justo en esa esquina vacía. Se le pidió que fuera él mismo la encarnación de la ley, la figura paterna por excelencia. Y al no tener ese pilar, Todo colapsó. El nombramiento lo enfrenta a un agujero en su propia estructura. Y ante ese abismo, su delirio es un intento heroico, desesperado, por inventar un sustituto para esa función que le faltaba. un esfuerzo titánico por crear una nueva ley. Una nueva metáfora que le dé sentido a todo. Entonces, desde esta perspectiva, el delirio de ser la esposa de Dios no es una defensa contra la homosexualidad. No. Es la invención de un nuevo garante. Si la ley de los hombres le falló, si esa función paterna no estaba ahí para sostenerlo, tiene que ir a buscar al garante máximo, Dios. Construye una relación directa con Él para que legitime su nueva realidad. Ahí lo tienes. Su delirio no es el síntoma de la enfermedad, sino la solución que él construye para no desintegrarse en el caos. Es una metáfora delirante que viene a ocupar el lugar del pilar que siempre faltó. Así que tenemos dos visiones increíblemente poderosas del mismo caso.
Freud ve un conflicto psicológico, una lucha interna contra un deseo. Es un drama del tener o no tener un deseo prohibido. Mientras que Lacan ve una falla estructural, un agujero en el tejido simbólico que sostiene la realidad. Que es un drama del ser. La pregunta no es qué desea Schrödinger, sino cómo puede sostenerse en la existencia sin ese anclaje fundamental. Para Freud, la psicosis es un trastorno. Para Lacan, una estructura. Y el caso Schrödinger sigue siendo tan relevante hoy, más de un siglo después, porque nos obliga a cuestionar la solidez de nuestro propio mundo, ¿no? Totalmente. Nos muestra que la realidad que damos por sentada, que parece tan objetiva, es en gran medida una construcción simbólica, un entramado de lenguaje, leyes, significados. Que hemos heredado y que nos sostiene sin que nos demos cuenta. La historia de Schrödinger es una ventana aterradora y fascinante a lo que sucede cuando esa red se rompe. Nos demuestra que la normalidad es frágil. Y para seguir reflexionando, la fuente nos deja una pista final, una idea que Lacan dejó sobre la mesa. Su último seminario se titulaba Los nombres del Padre, en plural. Sí, y ese plural lo cambia todo. Sugiere que quizás no hay una única forma de anclar la realidad, que esa función de pilar, de garante, puede ser sostenida por diferentes cosas. Si esa función paterna no es necesariamente una persona, ni siquiera el concepto de Dios, entonces la pregunta que queda flotando es, ¿qué instituciones, qué discursos, qué ideologías o tecnologías cumplen hoy esa función estabilizadora en nuestra cultura? La ciencia, el mercado, el Estado de Derecho y la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué pasaría si alguna de esas mesas en las que todos nos apoyamos, de pronto comenzara a mostrar que le falta una pata?